Es muy imprescindible saber los conceptos para aplicar la respectiva práctica de presión hidroestática. La presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Por lo tanto, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera, es decir, el peso de la atmósfera que hay por encima de un área. Normalmente se conoce como presión barométrica debido a que puede ser determinada utilizando un barómetro de Torricelli. La presión total es comúnmente llamada presión absoluta, ya que mide la presión relativa al vacío absoluto. Así que la presión absoluta es positiva para todas las presiones mayores que el vacío absoluto, cero para el vacío absoluto y nunca es negativa. Para decir que existe sobrepresión, la presión absoluta debe ser superior a la presión atmosférica. Asimismo, la presión relativa. Este es el valor de sobrepresión que existe sobre el valor de la presión atmosférica. El valor de la presión relativa corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y el de la presión atmosférica. La presión manométrica positiva es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica, siendo la presión del sistema mayor que la presión atmosférica. En este caso, la presión absoluta del sistema se calcula como presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. La presión manométrica negativa es la presión que representa cuando la presión atmosférica es mayor que la presión absoluta de un sistema. Comúnmente se conoce como presión vacuométrica. La presión absoluta de un sistema cuyo valor de presión manométrica es negativo y se calcula como presión absoluta es igual a presión atmosférica menos la presión del vacío. La presión hidroestática es la fuerza o presión que ejerce un líquido en reposo. También se entiende como presión hidroestática la fuerza que recibe un cuerpo tras sumergirse a un líquido. Se sabe que a mayor profundidad, mayor va a ser la presión. Para lograr determinar la presión hidroestática se necesitan los valores de la gravedad, la profundidad en la que se encuentra el objeto sumergido en el líquido y la densidad del líquido. También se conocen que las fuerzas son perpendiculares a las superficies del objeto, a la base del recipiente y a las paredes del recipiente. La presión hidroestática deja de ser hidroestática y se transforma en hidrodinámica cuando el líquido o fluido se encuentra en movimiento. Por conocimiento se sabe que la presión hidroestática varía durante el día. A continuación se va a realizar la práctica luego de saber en qué consiste la presión hidroestática. En esta práctica disponemos de un manómetro conectado a un tubo, que a su vez este se conecta a un grifo o llave de paso y vamos observando cómo va variando la presión durante el día, en qué momentos existe más y menor presión.